Perfecto. Vamos a... Bien, entonces vamos a dar inicio a la videoconferencia del día de hoy, 9 de diciembre. Esta videoconferencia del día de hoy es prácticamente la última del año. Aquí vamos a terminar las videoconferencias por lo que resta del año. Estaba previsto que tuviéramos clase hasta el 19 de diciembre, tal como se observa aquí. Es decir, deberíamos tener 6 semanas, entramos a un proceso de vacaciones y luego regresaríamos el 4 de enero. Perfecto. La fecha de regreso, eso no ha surtido, no tiene ningún cambio. Nosotros estamos en esta semana, en la semana 5 del 7 y se termina el 12 de diciembre. ¿Qué va a pasar la semana 6? La semana 6 no vamos a tener ningún tipo de actividad. Por lo tanto, hasta las tutorías ya no vamos a tener tutorías. Es decir, solo tendremos tutorías hasta el 12 de diciembre. Ya que del 14 al 19 vamos a pasar nosotros, todos los profesores de toda la universidad, vamos a pasar una etapa de capacitación para hacer unas guías de estudio que servirán de mucho para este tipo de forma de dar las clases como la hemos venido dando, que les va a ayudar mucho a los estudiantes. Entonces, que quede claro que ya esta es la última videoconferencia de este año. De aquí la próxima tendremos una más en el año 2021 en enero, el día miércoles, sería 4, 5, el día 6 de enero, a esta misma hora tendremos videoconferencia, la última del semestre, del primer parcial, perdón, del primer parcial. Entonces tengan claro que del 14 al 19 no va a haber, no los voy a poder ayudar con alguna tutoría porque vamos a estar en capacitación en la mañana y en la tarde. Entonces, cualquier tutoría solo será hasta el 12 de diciembre. Eso es lo primero que deben de tener muy claro. Bien, ahora veamos qué es lo que nosotros tenemos en el aula virtual. En nuestras fechas, ninguna se cruza no tenemos actividades con esa fecha, pero ustedes deben entregar prácticamente el taller, tendrán oportunidad desde el 15 de diciembre hasta el 19, porque el aula estará abierto, eso no es que se va a cerrar, el aula seguirá abierto, lo que no vamos a tener son videoconferencias y tutorías, eso no lo vamos a tener. Entonces, tengan en cuenta que el taller lo tendrían que entregar hasta el 19 de diciembre. De ahí, en el transcurso de esta semana, voy a prepararle para dejarles listo el proyecto para que también trabajen, que eso sería para entregar entre el 5 al 9 de enero. En esa misma fecha, pues tendrán la segunda lección desde el tema 4 hasta el 6. Entonces, prácticamente lo que siempre les he dicho es que tengan muy en cuenta este cronograma. Es muy importante porque aquí no se van a perder con respecto a las fechas. Entonces, es así como vamos a trabajar ya lo que falta de este parcial, o más bien no de este parcial, sino de este año, que solamente hasta el 12 de diciembre vamos a tener actividades académicas. A partir de la próxima semana no tendremos actividades académicas, no habrán videoconferencias y no habrán tutorías, porque no voy a poder estar disponible. Creo que ninguno de los profesores podrá estar disponible, tal vez por ahí sacarán un tiempo o algo, pero tendremos capacitaciones desde el día lunes hasta el día viernes. Pues y ahí entramos al proceso de vacaciones reintegrándonos nuevamente pues el 4 de enero. Perfecto. Entonces, eso era lo que les quería decir con respecto a esta situación. Bien, ahora sí vamos a entrar con la materia. Vamos a ver qué tenemos hoy día. Vamos a hacer un ejercicio más de la primera forma normal para que lo tengan mucho más claro. A ver, perdón, ¿a dónde estamos aquí? Aquí. Entonces, a ver, vamos a hacer otro ejemplo más, 2 ejemplos más vamos a hacer para que les queden claros. Todas las tablas tienen sus características y que lo que yo normalice aquí, tal vez en otra tabla no necesito hacerlo.
en esto de la normalización se requiere primero que sean muy observadores, ¿sí? Que sean muy observadores. Y claro, con el tiempo es la experiencia que va a hacer que ustedes normalicen. Claro, aquí les pido yo paso a paso y documentado lo que hacen, porque así tienen que aprender. Ya en la vida práctica, ustedes que tengan mucha experiencia, ya sabrán qué hacer y cómo normalizar y no tendrán que hacer paso a paso cada cosa, sino que ustedes ya van a aplicar directamente y tal vez, ya lo dejo ya normalizado y sin querer he pasado por todas las 3 normalizaciones. Pero para que puedan aprender, ustedes tienen que primero observar, documentar e ir aplicando la cuestión de la normalización. Miren este ejemplo. Tenemos una sola tabla, pero recuerden que la normalización se realiza a todas las tablas. Puede ser que una tabla no necesite normalizar, no es que a la fuerza hay que normalizarla. De repente hay tablas que no necesitan ser normalizadas y no serán normalizadas. Hay otros que a lo mejor ya lo hice bien en su momento, ya está, sin querer lo hice, o a lo mejor sí, que ya está normalizada en la primera forma normal, entonces yo procedería a aplicarles la siguiente forma normal. Entonces, repito, todo esto es que ustedes primero sepan cuándo se aplica cada una de ellas. Bien, como les digo, voy a hacer otro ejemplo más de la primera forma normal. Recuerden, una tabla para que esté en su primera forma normal, primero debe tener una clave principal. Si ustedes ven que una tabla tiene una clave principal, bien, ya está cumpliendo uno de los puntos de la primera forma normal. Otro punto que debe de cumplir la primera forma normal es que los campos, los atributos, deben ser atómicos. Es decir, que no se puedan dividir. Entonces, eso es lo que usted tiene que ver. Nombre se podrá dividir, apellido se podrá dividir, asignatura. Entonces, es lo segundo que tienen que darse cuenta. Si es que ese campo, ese atributo, yo lo podría dividir. Entonces, si el campo, ustedes ven que no es atómico, entonces tienen que aplicar la primera forma normal. ¿Cómo lo hacen? Pues dividiéndolo en más atributos. Tienen que dividirlo en más atributos. Pero ahí sucede otra situación, que cuando usted lo divide en varios atributos, podría ser que tengan atributos repetidos, ¿sí? Atributos repetidos. Un ejemplo, de repente tenemos nombres, apellidos y teléfonos. Y en un solo atributo introducimos hasta 4 teléfonos. Otro a lo mejor no tiene 2 teléfonos, otro tiene 3 teléfonos. Entonces, ese atributo no es atómico porque yo lo puedo dividir en teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3 y teléfono 4. Pero ojo, al yo hacer eso, estoy haciendo una repetición de atributos. Porque más allá que le ponga 1, 2, 3, 4, siempre será teléfono. Entonces, en ese caso, lo más óptimo es dividir todos esos teléfonos, colocarlos en otra tabla. Le ponemos una clave primaria y esa clave primaria se la ponemos acá en la tabla principal para poder hacer la conexión, porque eso es importante. Cuando usted separe tablas, tienen que tener en cuenta que tiene que haber una conexión entre esas tablas. No es el simple hecho que usted las separa y después ya no hay conexión entre ellas. No, tiene que haber una relación entre esas tablas, entre la tabla original, como vaya quedando, con las nuevas tablas. Bien, entonces ese es el segundo punto que debe cumplir para estar en la primera forma normal, que los atributos sean, sus campos sean atómicos. La tercera es de que no haya redundancia. ¿Qué significa redundancia? Que los registros se estén repitiendo. Ahí es que hay que ver, cuando hay redundancia, ¿quién me está ocasionando esa redundancia? Ahí claramente podemos observar uno de esos puntos, redundancia. Observen que aquí se están repitiendo estos nombres, ¿ven? Que quién lo está ocasionando, eso es lo que vamos a ver. Pero entonces, en ese momento que ya hay redundancia, que es uno de los peores enemigos de las tablas, de las bases de datos, tenemos que aplicar la primera forma normal. Porque para que cumpla, no deben tener redundancia. Entonces, en base de eso, vamos a observar esta primera tabla que tenemos aquí. Observen, como les dije, tenemos una clave principal que es matrícula. Entonces, ya en esa primera parte lo está cumpliendo la primera forma normal. La segunda forma normal,
la segunda forma normal. El segundo punto de la primera forma normal es que no haya atributos repetidos. Observen que no haya, sí, atributos repetidos, y observen que no tenemos atributos repetidos. Lo otro es que los atributos sean atómicos. Y observen, ya más de lo que está ahí, ya no podemos dividir los atributos. Ya están. No podemos poner bases en otro D, en otro dato. No, bases de datos una sola. Y observen que tampoco tenemos datos o atributos no atómicos. Entonces, también cumplimos esa. Y la otra es que dice que no debe existir redundancia. Y ahí significa que no estamos en primera forma normal, porque aquí existe redundancia. Por lo tanto, tenemos que evitarlo. Pero tenemos que detectar qué nos está ocasionando esa redundancia. Observen que Gabriel Medranda está cogiendo bases de datos, Gabriel Medranda está cogiendo programación web y Gabriel Medranda está escogiendo cálculo. Es la misma persona y está escogiendo 3 materias diferentes. Entonces, esto no me está causando redundancia porque es un mismo atributo para todo ello. Por lo tanto, este no me causa redundancia. El que me está causando redundancia son estos 2 atributos que están aquí, ya que este código de asignatura le corresponde a esta asignatura. Entonces, en ese momento que uno observa que estos atributos me están causando redundancia, lo que yo hago es separarlos en otra tabla. Código de asignatura y la asignatura. Y en la otra tabla, pues ya no tendremos esos 2 atributos. Pero observen, si solamente tuviéramos código de asignatura y no tendríamos un campo para poderlos vincular, de nada nos serviría hacer eso porque vamos a perder información. Pero observen que yo aquí le introduzco como foreign key, como una clave foránea, la clave principal de mi tabla fuerte. Entonces yo procedo a colocárselo aquí. Y observen que en ese momento, lo que yo tenía 1, 2, 3, 4 datos, ahora nomás pasarían a tener 2 datos. ¿Sí? Solo tendrían 2 datos. Bien, espérense un ratito una situación. Listo, entonces observen qué es lo que hago. ¿Sí? En ese momento, yo aquí ya no tengo redundancia, ¿ves? Y ya nomás tengo 2 registros. El arte de una base de datos es tener la menor cantidad de datos en una tabla principal. Aunque tenga varias tablas, pero claro, todo deben de ser por medio de normalización. No es que yo voy a separar porque quiero estas tablas, esta en otra, no. Todo es de acuerdo a la normalización. Y aquí hemos aplicado la primera forma normal. Hemos sacado los campos que nos están ocasionando la redundancia. ¿Cómo lo hago? Lo separo a otra tabla. Y en la otra tabla le asigno como clave foránea la clave principal del primero. Y observen, aquí, 1, Gabriel Medranda, programación web. Entonces voy a ver si es verdad. 1, yo voy acá y entonces aquí veo que el 1, sí, tiene programación web. Entonces significa que sí está bien vinculado. Por ejemplo, quiero ver todas las materias que tiene Gabriel Medranda. Pues bien, yo tengo matrícula 1 y filtro aquí todo lo que tiene 1 y voy a observar que sí, tiene base de datos, programación web y cálculo. Y observen que son las materias que uno tiene. Es muy importante cuando usted normalice y separe tablas que compruebe que no ha perdido información. Que así como yo hago cualquier consulta en mi tabla principal inicial, las mismas consultas yo las puedo hacer con mis tablas separadas. Mucho ojo con esta situación, por favor, ¿sí? Hoy día vamos a ver las otras 2 formas normales y vamos a ver otros ejercicios aplicando las 3 normalizaciones. Ya lo tendremos que ir detectando. Bien, la segunda forma normal. Para que podamos aplicar la segunda forma normal, claro, es importante que la tabla esté en primera forma normal, es decir, que cumpla la primera forma normal. Es lo primero que tienen que darse cuenta para poder aplicar la segunda forma normal. Ahora,
¿Qué es lo que vamos a detectar aquí? No deben existir dependencias funcionales parciales. ¿Qué significa? Que todos los valores de una de las columnas de una fila solo deben depender de la clave primaria de dicha fila. A veces la teoría es como un trabalengua, pero ya lo vamos a ver en un ejercicio. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que todos los valores de la columna de una fila deben depender de la clave primaria de dicha fila, entendiendo por clave primaria los valores de todas las columnas que lo formen, en caso de ser más de una. Bien, vamos a ver esta situación. Veamos. Sigamos con el ejercicio anterior. Así hemos quedado, ¿sí? Así hemos quedado nosotros. Observen. Hemos quedado con mi primera tabla principal, con ya solo 4 atributos y 2 registros, y una nueva tabla que creamos que se llama asignatura, donde tiene matrícula, que es parte de esta que está aquí, como clave foránea, y tiene el código de asignatura que le pertenece y que me designa a esta que está aquí, a esta asignatura, es decir, 1, 2, 3, bases de datos. 2, 3, 4, programación web. 2, 3, 7, cálculo. Pero observen qué pasa en la tabla asignatura. Que esta asignatura está prácticamente dependiendo de esta clave que está aquí y está dependiendo de esta clave principal que está aquí. Significa que este campo tiene 2 claves primarias, 2 claves, aunque sea foránea, pero 2 claves que están designando a esto. Y como bien dice acá, que todos los valores de las columnas de una fila deben depender de la clave primaria de dicha fila. ¿Cuál es la clave primaria de asignatura? La clave primaria de asignatura es código de asignatura. Por lo tanto, solo tiene que quedarse código de asignatura y asignatura. Y en ese caso, cuando pasa eso, es que tenemos que crear una nueva tabla y rediseñar esta que está aquí. ¿Qué va a tener la nueva tabla? Pues va a tener matrícula, lo que está aquí, y la asignatura, ¿ve? 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 7 y 2, 1, 2, 3. Y observen que mientras acá teníamos 1, 2, 3, 4, de los cuales 2 eran bases de datos, una vez que hacemos esto, ya base de datos, programación de web y cálculo es una sola materia base de datos, ¿ve? Y ahora hagamos la consulta. Recuerden que Gabriel Medranda tenía las 3 materias. Pues vamos a ver si es verdad. Entonces, ¿qué hago yo o qué hace la base de datos cuando me consulta? Quiero saber cuáles son las materias que tiene Gabriel. Pues bien, cojo la matrícula 1 y veo aquí 1 tiene 1, 2, 3. Y acá a bases de datos. 1 tiene 2, 3, 4. Tiene programación web. Y 1 tiene 2, 3, 7. Tiene cálculo. ¿Qué tiene el estudiante con matrícula 2? Ah, tiene 1, 2, 3. Bases de datos. Observen que esto es que no dependa este atributo más que de su clave primaria, que aquí lo estoy haciendo. ¿Ve? Asignatura solo depende de su clave primaria. No depende de una segunda llave, más allá de que sea foránea, pero ya no depende. Entonces, en ese momento, dejo solo el atributo y su clave principal, ¿ve? Y elimino lo repetido. Y en la otra, una tabla de enlace que se llama, que alumno se enlaza con matrícula, con esta tabla, que puede llamarse alumno asignatura, y alumno asignatura se enlaza con asignatura. Entonces, ahí tenemos el enlace. Ahí ya vemos que no podemos hacer nada más con respecto a la segunda forma normal, porque ya está claro, este solo depende de este atributo, no depende de ningún otro más. Bien, veamos la tercera forma normal. Lo mismo, para que pueda yo aplicar la tercera forma normal,
Se sobreentiende que ya la tabla ya pasó por su segunda forma normal o ya está en esa forma y por supuesto ya pasó su primera forma normal o ya está dentro de eso. Esta nos indica que no debe existir dependencias transitivas. Mucho ojo con esta situación. Dependencias funcionales y dependencias transitivas entre las columnas de una tabla, lo cual significa que las columnas que no forman parte de la clave primaria deben depender solo de la clave, nunca de otra columna no clave. Observemos aquí, con el mismo ejemplo continuemos. La tabla principal tiene matrícula, nombre, apellido y carrera. El nombre depende de la matrícula, por supuesto el apellido depende de la matrícula, pero la carrera no depende de la matrícula. La carrera es algo muy aparte, porque pueden ser carreras diferentes, en este caso, bueno, son carreras iguales, pero la carrera aparte, que no tiene su propia clave primaria, parecería y da la impresión que depende de la matrícula, lo cual no es verdad. Por lo tanto, esa es una dependencia transitiva, ¿sí? Es transitiva porque está dependiendo, no tiene su propia clave principal y está dependiendo de otra. ¿Qué se hace en ese momento? Pues separar esta en una tabla y darle su propia clave, por su propia llave principal. Y acá lo que hacemos es pasarle el código respectivo que tiene esa carrera. Así yo puedo decir que la matrícula 1 tiene la carrera 1, 2, 3, 4 y entonces yo la voy a ir a ver acá. Y ya no puedo decir que esto depende de esto. No, no, no. Ahora sí la matrícula depende solo del estudiante y que me va a decir, a qué carrera pertenece. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra tabla? Observe, esta es nuestra tabla inicial, como la teníamos. Este es el proceso que deben hacer en todas las tablas que tengan que aplicarle la normalización. Esta es mi tabla inicial y aquí está finalizado. Mientras yo tenía 4 registros, observen que ya mi tabla principal nomás tiene 2. Y una tabla que tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 atributos, se hizo en una de 4 tablas. Pero observen que hay mucho menos información en mi tabla principal, que es donde yo voy a investigar. ¿Sí? Entonces, observemos que están enlazadas todas. El estudiante 1 estudia la carrera 1, 2, 3, 4. Aquí está, tecnología de la información. El estudiante 1 está matriculado en la código 123, que es base de datos, 234, que es programación web, 237, que es cálculo. Y es exactamente lo que yo tengo acá, ¿ves? Entonces, eso es la normalización. Ya no tenemos redundancias, ¿sí? Ya no tenemos redundancias. Ya no tenemos dentro de una tabla prácticamente 2 tablas, porque aquí tendríamos, dentro de esta tabla tendríamos una tabla, 2 tablas, perdón, 3 tablas. Ya están totalmente separadas. Ya no la asignatura depende de 2 atributos, de 2 campos claves, ya solo depende de uno, como así debe de ser. Bien, veamos el segundo ejemplo. Lo importante de la normalización, recuerden, es no perder información. Y que lo que yo podía hacer acá, también lo tengo que hacer aquí. Pero por supuesto que aquí está mucho más organizado. No voy a tener problemas de inserción, no voy a tener problemas de modificación ni de eliminación. Bien. Veamos este que está aquí. Miren esta tabla. Tenemos 11 atributos. 11 atributos. Yo quiero saber, quiero que participen y me digan qué podríamos aplicar en la primera forma normal. ¿Quién me podría decir, o a lo mejor, no, dice, ya esto ya está en primera forma normal y no necesita ser primera forma normal? ¿Qué me podrían decir? ¿Alguien me podría decir
si está o no en primera forma normal y si no está, ¿por qué y qué es lo que tendríamos que hacer? Buenas tardes. Creo, profe, que hay que separar el código de artículo y no está en primera forma normal, para mí, porque tiene que apartar también el nombre de artículo, el otro atributo y la cantidad de artículos. Tiene que estar aparte todo lo de artículo. Ya, está bien eso. Pero mire, hay una cosa que primeramente, primerito se tiene que dar cuenta antes de eso. Primerito, y es verdad, eso también tenemos que hacerlo, es verdad. Pero hay algo más, algo principal que tenemos que hacer antes. ¿Cuál sería el primary key aquí en esta tabla? ¿Cuál es el primary key? ¿Cuál es la clave principal que tiene esta tabla? ¿Quién me puede decir cuál es la clave principal? ¿Cuál es la llave principal que tiene esta tabla? Código de cliente. Código de cliente. Es que el cliente solamente me identifica al nombre del cliente, pero no me identifica a toda esta fila. Por ejemplo, ¿quién me identifica a toda esta fila? Este solamente me identificaría el nombre, sí, al nombre, como acá que me diga el código del artículo. No, pero el código del artículo solo me da el nombre, la cantidad y el precio unitario. Bueno, la cantidad no, pero el nombre y el precio unitario. El campo, si se dan cuenta, que me está definiendo cada fila es esto, ¿eh? La sucursal y el número de factura. Pero, ojo, para hacer un primary key, para hacer una clave principal, debe no repetirse. Entonces observen, primero, que aquí en este código hay dos cosas, la sucursal y el número de factura. Entonces, vemos que el primary key está aquí, pero el problema es que este atributo es un atributo no atómico. ¿Por qué? Porque hay dos cosas dentro de este, que es la sucursal y el número de factura. Entonces, esto es lo primero que tenemos que darnos cuenta. Sí, que la clave principal puede ser esta, pero la clave principal está constando de dos atributos dentro de uno mismo. Entonces, lo que hay que hacer es separarlo. Y es lo que hacemos, mire, ¿ve? Los separamos, ¿ve? Ahora sí, ahí sí. No sé si ustedes vean ahí que hay otro dato u otro atributo que no sea atómico. Yo sucursal ya no lo puedo separar. Número de factura tampoco, fecha no, forma no. Entonces, ahí ya está lo primero. Ya no tenemos eh, atributos no atómicos. Ahora, pero podemos darnos cuenta de otra situación. Ahora sí, lo que me acabó de decir el compañero, pero es en otra parte que me está obligando a hacer lo que se llama la redundancia. Miren cómo se me está repitiendo aquí. Pérez, 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 García, Gómez, Gómez, ¿sí? Me está ocasionando redundancia. Por lo tanto, vamos a separar. Usted puede separar también primero esto, ¿eh? No significa que no. Lo que me dijo el compañero está bien. De hecho, lo tenemos que hacer ya mismo. Pero cuando hagamos esto, vamos a hacer un poco más de cambios. En este no vamos a hacer tantos cambios. Vamos a crear una tabla donde tenga yo el código del cliente y el nombre del cliente. Observe. A ver, perdón, no era este. Era lo que había hecho el compañero. Lo de acá, no lo marqué bien. Es esta parte que está aquí. Y observen. Déjenme de una vez para que no tengan ustedes ese problema. Entonces, lo que dijo el compañero exactamente, una vez que hemos separado los campos no atómicos, es que vemos que tenemos que separar las tablas. Y esto nos está causando una redundancia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Separar lo que tenga que ver todo con el código, con todo lo que tenga que ver con el artículo. ¿Qué es? El código del artículo, el nombre del artículo, la cantidad, el precio unitario y el subtotal. Observemos. Miren. ¿Sí? Y el subtotal. Y acá dejamos estos campos. ¿Estamos? Perfecto.
Ahora sí. Aquí, en esta tabla que está aquí, ya podemos borrar tranquilamente los datos que están repitiéndose. Es decir, observe este, 0,1,100, 0,1,100, 0,100, solo vamos a dejar uno. Ya podemos estar acá 0,2, 0,1,101, no hay problema, solo hay uno. Este también. Y vamos a ver que no vamos a perder información. Observen. Ahora mi tabla principal de tener como 8 registros, ya nomás tengo 3. ¿Sí? Estamos observando esa parte que está ahí. Perfecto. Y algo más, pero si observan ustedes, primero, ¿y cómo enlazamos esta tabla con esta tabla? Hemos separado, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo separamos esta tabla con nuestra otra tabla? ¿Sí? Justamente lo que vamos a hacer es los dos atributos. Aquí en esta tabla, en nuestra tabla principal, ¿cuál consideran usted que es el primary key? ¿Cuál consideran usted que es el primary key en la primera tabla? Porque eso es lo que tendríamos que poner acá para poderlo enlazar. ¿Cuáles consideran ustedes que es el primary key aquí? En esta primera tabla para yo pasarlo acá. Porque hasta ahí no tenemos enlazado todavía. Si no hacemos el enlace, perdemos información. ¿Cuál creen ustedes que puede ser el primary key? Sucursal. ¿Cuál fue una de las primeras partes que le dije que un primary key no debe El ser? atributo sucursal. Sí, pero ¿qué le dije yo con respecto al primary key? Que no debe pasar. El primary key, ¿qué debe ser? Un dato que no se repita. Y observen que sucursal se está repitiendo, ¿ves? Entonces, un primary key no se puede repetir. ¿Cuál considera usted que es el primary key aquí? Código de cliente. Código cliente. No. El código cliente no me determina toda esta línea. El código cliente solamente me va a decir esto que pertenece a esta persona, más nada. Cuando uno define un primary key, no siempre lo vean, no siempre crean que el primary key tiene que ser un solo atributo. Un primary key también puede ser la combinación de 2, 3 o más atributos. ¿Sí? El primary key no significa que es una sola columna. No, el primary key puede ser una combinación de 2 columnas. Y cuando usted combina esas 2 columnas, se van a dar cuenta que no se repiten. Por ejemplo, ¿cuál va a ser mi primary key aquí? La sucursal y la factura. 01100, 01101, 02100. Estos atributos unidos nunca se van a repetir. No se deben repetir. ¿Por qué? Porque la factura 100 le pertenece a esta persona que la compró en esta sucursal. No va a haber otra persona que compre en la factura 100 en esta misma sucursal. No, porque ya en esta sucursal ya la 100 se ocupó. ¿Se repite acá? Sí, pero en unión no es lo mismo que está aquí, porque esta es otra sucursal. Entonces, el primary key es la unión de estos dos que están aquí. Por lo tanto, estos dos atributos tienen que pasar acá. Ahora sí observemos si es que no hemos perdido información. Veamos qué compró en la sucursal 1 con la factura 100. Pues veamos. La sucursal 1, todo esto. Pero la factura 100 solo es hasta aquí. Y observen que él compró camisa, zapatos y silla. Si suman aquí 100, 340, 440, que es el total que está aquí, ¿ves? Veamos qué compró en la sucursal 1 con la factura 101. Sucursal 1, observen, no se está repitiendo para decir que voy a encontrar otro 01, 101. No, uno solo, 01, 101, compró tinta. 100, que aquí está el total, ¿ven? ¿Qué compró en la sucursal 2 con la factura 100? La sucursal 2, así aquí está, con la 100, ¿ve? Compró estos dos productos, cuadro y silla, que son 550. Y observen que yo no he perdido información. Tienen que tener muy en cuenta que en muchos casos el primary key no es solamente una columna. Puede ser la combinación de 2 o 3 columnas. Pero siempre tengan en cuenta que un primary key
no se puede repetir. Un foreign key sí se puede repetir, pero un primary key no se puede repetir. Es un valor único para cada atributo, para cada registro o tupla que se le sabe llamar. Para cada registro es único. No puede ser este único porque aquí se me repite, ¿ve? Este solito no puede ser porque aquí se me repite, ¿ve? Pero en unión 0,1,100 ya no se va a repetir. 0,1,101 no se va a repetir y 0,2,100 no se repite. Y al ser foreign key, aquí sí se puede repetir, ¿ve? ¿Estamos claros con respecto a esto? Tienen que tener muy claro esta situación porque la normalización es uno de los pasos claves en todo esto y así como es clave, es complejo. Pero tienen que ser muy observadores y aparte, no solamente introducir en una tabla 1, 2 o 3 registros. Traten de por lo menos ponerle unos 6 u 8 registros porque ahí lo podrán apreciar mucho mejor. Si ustedes ingresan 2 o 3 registros, es un poco más complicado darse cuenta los problemas que hay. Y lo que se trata de evitar es que estos problemas no sucedan cuando ya está implementada la base de datos, porque hasta este momento no hemos implementado nada. Ya cuando vayamos a implementar, esto debería estar ya es óptimo. Bien, continuemos. Bien, ahora observen otra vez lo de aquí. Observen otra vez esto. Entonces, eso terminaría la primera forma normal. Ya hemos separado. Ahora, la segunda forma normal, lo que hicimos, que tuvieran dependiendo, observen, depende del código del artículo, depende del número de factura, depende de la sucursal. Entonces, significa que esto que está aquí solo debe depender de sí mismo. Por lo tanto, procedo a separarlo, ¿ves? Y creo una tabla intermedia. Ahora, podrían hacer ustedes también algo adicional aquí. Algo adicional. A lo mejor el precio unitario del artículo también ponerlo aquí. De hecho, sería lo más óptimo. Ahorita que me doy cuenta, es que podemos hacer esto directamente en la segunda forma normal. Pasar el precio de unitario del artículo, pasarlo aquí. ¿Por qué? Porque este precio pertenece a este producto. Este precio pertenece a este código del artículo. Entonces, pero ya este subtotal no, porque el subtotal ya dependería de la cantidad del artículo. Entonces, el precio, ¿sí? También debería ir aquí. Y ya tendríamos una columna menos. Perfecto. Entonces recuerden, sería bueno que ustedes lo practiquen y acomoden este precio y lo pongan acá. De hecho, yo lo voy a hacer ya mismo para que lo tengan bien. Ah, y otra cosa no me he dado cuenta. Lo que pasó en antes, observen. Tenemos dos atributos repetidos, ¿ves? Que ya una vez que hemos hecho esto, ya ese atributo, perdón, ese registro ya lo podríamos eliminar tranquilamente, ¿ves? Ya tendríamos esto, ¿ves? ¿Qué podríamos aplicar en la tercera forma normal? ¿Qué creen ustedes que podríamos aplicar aquí en la tercera forma normal? ¿Qué me pueden decir aquí? ¿Qué podríamos separar más aquí? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué más podríamos separar de esta tabla? En esta tabla también estamos dependiendo esto que está aquí, ¿ves? Código cliente con nombre del cliente. Y es más, se sobreentiende que un cliente debería tener dirección, debería tener teléfono, correo electrónico. Y si los ponemos aquí, nuestra tabla se nos va a hacer muy grande. Entonces, vamos a separar esto en una tabla y aparte le vamos a añadir otros campos. Observen. Y simplemente yo lo que le transfiero es el código, ¿ves? ¿Sí? Y aquí le añado otros campos adicionales y podría ser más. Pero ya no en mi tabla principal. Observen cómo está mi tabla principal. Muy pequeña y con pocos registros. ¿Qué consideran ustedes más? Y aquí les dejé esto para que ustedes se dieran cuenta de algo más que podrían hacer en la tercera forma normal. ¿Qué más creen ustedes que podrían hacer esto? Y eso no lo hice yo, porque quiero que ustedes me digan qué más podrían hacer ustedes aquí en la tercera forma normal. ¿Quién me puede decir
¿qué otra cosa yo podría hacer en esta tabla aplicándole la tercera forma normal? Esto es de mucha observación. De mucha observación. Yo aquí ya no puedo hacer nada. Son atómicos y dependen de un solo primary key. Pero aquí en esta tabla hay algo adicional que yo podría hacer. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Podríamos separar la forma de pago. ¿Sí? La forma de pago. Simplemente una otra tabla que diga código, forma de pago. 01 crédito, 02 contado. Y por supuesto, si existen otra más, pues yo la añado 03, 04, 05. Y aquí solamente voy a poner el código. ¿Por qué? Porque el crédito está dependiendo de estos dos datos que están aquí. Y esto es indiferente. Puede ser que sea crédito, puede ser contado, pero no depende de esto que está aquí. Entonces, forma de pago debería ser parte de otra tabla donde tenga código, forma de pago, 1, crédito, 2, contado, 3, otra, lo que sea. Y aquí yo nomás pondría los tipos, 1 o 2, 1 o 2. Bien, pero eso era que yo quería que lo observaran, a ver si ustedes se daban cuenta y me decían antes de terminar una opción de que me digan que, profesor, la forma de pago también podríamos separarla. Por eso no lo hice yo aquí, quería que ustedes se dieran cuenta. Esta es mi tabla inicial. ¿Cómo estaba mi tabla inicial? Y ahora observen cómo quedaría ya normalizado, aplicado las tres formas normales. ¿Sí? Miren mi tabla principal, como ya queda, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ya nomás quedan 3. 1, 2, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y observen que yo no voy a perder información. Veamos. La sucursal 1 de la factura 100. Primero veamos el cliente. ¿Quién fue el cliente que me compró esto? El 01. A ver. El 01 fue Pérez. Vive en Puerto Viejo. Listo. ¿Qué compró él? 01100. 01100 compró 01, 02, 05. Y 01 corresponde a camisa, zapatos. Y 05 silla. Entonces, está correcto. 100, 240 y 100, 440. ¿Ves? Yo no he perdido información con la normalización. ¿Qué pasa que en un ejemplo, lo que le estoy pidiendo, quisiera saber la factura, la sucursal 1, factura 101, ¿qué se compró? Y de repente encuentre que no me enlazo con ninguna, entonces en ese momento yo estoy perdiendo información. Pero aquí usted no está perdiendo información porque tiene 01101, recurre acá, 01101 compró 09, el 09 es tinta, 425 y el subtotal es 100. Solo compró un producto. Yo podría pedir un informe y yo digo, por ejemplo, quisiera saber cuánto se ha vendido en la sucursal 1. Nada más. ¿Cuánto se ha vendido en la sucursal 1? Perfecto, sucursal 1. Aquí vendí 2, que son las 100 y 101. Entonces yo cojo las 100 y 101 y puedo sumar aquí o encontrar qué vendí, qué he vendido, porque el total lo tengo aquí. ¿Qué productos he vendido en la sucursal 01? No me importa qué factura. Quiero saber qué productos yo he vendido. Y es fácil. Yo hago lo que se llama un inner join, que más adelante lo vamos a ver, para saber qué productos con los nombres y me digan, en la sucursal 1 se vendió estos productos. En la sucursal, bueno, 1 nomás, sí. Con la factura 100 se vendió estos productos. Con la factura 101, estos productos. Y esto que está aquí, lo siguiente que viene es lo que también vamos al proyecto que les voy a dejar que tienen que hacer. Una vez que ustedes hayan normalizado todas las tablas, todas las tablas, se va a generar un nuevo diagrama o un nuevo modelo físico. Ya el primer modelo físico, con toda la normalización, prácticamente ha quedado obsoleto. Pero con eso arrancamos. Entonces, en el proyecto, que ya más adelante se lo voy a pedir, tendrán que hacer el nuevo diagrama físico. Mientras en el primero solamente había una tabla, y aquí tenemos ya las tablas relacionadas. Entonces, esto es lo que ustedes van a tener que hacer ya en el proyecto.
Miren, esto es mucha información, pero por eso yo en la primera parte, lo que es la tarea, lo que es el taller, solo le pedí la primera forma normal. Por favor, terminen y en esta semana, porque repito, la próxima semana no voy a poderles ayudar porque voy a estar en ese seminario prácticamente metido de la mañana y la tarde. Entonces, el proyecto ya será para el próximo año, pero ya se lo voy a subir para que empiecen a trabajar y esa será la segunda forma normal, la tercera forma normal y el diagrama físico final. Entonces, por favor, yo necesito que ustedes trabajen. No sé si tengan alguna duda, ¿sí? Porque no quiero enredarlos con mucha esta teoría. Lo que ustedes tienen que hacer es practicar, normalizar y hacerme ver. Antes de terminar, yo igual en las diapositivas que ustedes tuvieron que haber bajado, tienen este trabajo que está aquí, hágalo, ¿sí? Hágalo. Normalicen todo esto que está aquí, ¿sí? Que de hecho ahí está, le digo no, pero normalícelo, ¿sí? Tienen prácticamente, véalo, porque ya le he hecho la normalización, pero véalo, cada cosa. Esto, por ejemplo, es lo que ustedes tienen que escribir cuando ustedes normalicen. Esta tabla no cumple, bla, 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 con esta cosa. Entonces, continúan haciendo y aplican la primera forma normal. Viene, como se puede ver, hay cierta redundancia, característica de primera forma normal, y aplican la segunda forma normal, ¿ves? Este es un ejemplo, ¿sí?, de cómo deben hacer su trabajo en el taller, que esa es nomás la primera forma normal, y en el proyecto que van a aplicar las otras dos formas normales. Bien, jóvenes, esto les dejo para que ustedes lo revisen. Repito, esto ya lo tienen ustedes en las diapositivas, ¿sí? Pueden observarlo. Y hay un ejemplo adicional. Este ejemplo sí no está resuelto. Esto sí espero que ustedes lo realicen, ¿sí? Para que puedan entender también el trabajo que tienen que hacer cada uno de ustedes. Bien, jóvenes, a ver. Repito, yo sé que esto es bastante teórico, es un poco complejo, no es lo mismo, repito, como siempre he dicho, que esté yo en un pizarrón y que ahí estemos trabajando, pero bueno, tenemos que valernos de esto. Vean otros videos, hay muchos videos de normalización para que puedan entenderlo, que solamente van a ver primera forma normal, lo hacen. Yo en cambio tengo que explicar todo como una clase, ¿sí? En cambio otros hacen cápsulas de 10, 15 minutos de primera forma normal y ustedes ahí pueden ver los ejemplos respectivos. Háganlo, busquen en otros videos, revisen este también, pero por favor no se queden mucho tiempo porque lo que nos resta del mes es poquísimo, ya nos falta nomás hasta el 12, porque hasta ahí nomás podemos tener clases y yo los puedo ayudar porque ya les repito, la próxima semana ya entro a seminario. Jóvenes, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, por favor. El sábado y domingo también está disponible para tutoría, No, ¿o no? no, ahí es complicado. Y como todos ustedes, bueno, yo en mi doctorado no conozco sábado y domingo y tengo que trabajar, pero cuando no tengo, la verdad que yo me voy a algún lugar porque mucho trabajo. Entonces, imagínense de lunes a viernes, pero sí, solo de lunes a viernes. Ya le digo, puede ser que en la semana de seminario, porque todavía no sé los horarios, puede ser que algunos amigas solo tienen la mañana. Yo les diría a ustedes, ¿sabe qué? De tarde podríamos hacer, o es de tarde el seminario y yo les doy de mañana. Ya, yo eso todavía no lo sé. Yo eso les voy a decir el día lunes, que yo ya sepa algún horario, yo ya les digo. Pero seguro esta semana, por favor, pídanla a excepción de mañana que tengo clase en la mañana. Tengo clase, pero ahí nos ponemos como siempre, coordinamos. Pero yo necesito que me vengan trayendo ya lo que ustedes tienen. ¿Sí? Quiero que ustedes me traigan ya lo que tienen, para ahí poderlos ir arreglando. Es lo que necesito. ¿Alguna otra duda? Listo. No, no, profe, por mi Ya. parte no, gracias. Ya. Listo, jóvenes. Les agradezco mucho. Voy a procesar este video. Les aviso en el grupo para que lo puedan revisar. Y como les digo, vean otros videos también que les pueden ayudar bastante.
Les agradezco mucho y a trabajar, jóvenes, y que tengan un buen resto de tarde. Buenas tardes. Igualmente, profesor.